Bien, el siguiente tema es el materialismo histórico, que viene como actividad a entregar. Como bien ustedes saben, Marx es un gran fundador en la cuestión capitalista y de alguna manera en lo que es la cuestión de materia, junto con la filosofía de Demócrito. El materialismo histórico, de alguna manera, menciona que es un error afirmar que el materialismo de Marx se basa en la afirmación, es decir, en esta afirmación de que todo es materia. En efecto, Marx se abstiene de realizar afirmaciones metafísicas. En este sentido, así, el materialismo que postula tiene una significación práctica que lo pone simultáneamente al idealismo de Hegel, pero también al materialismo clásico. Es decir, la propiedad del ser sobre el pensamiento contra Hegel y Marx se ubica en una posición cercana a Feuerbach, quien criticaba a Hegel por haber convertido al hombre en puro espíritu, en lugar de considerarlo un ser real y concreto. El materialismo dialéctico, en esta de alguna manera pues se menciona a Demócrito, y los materialistas franceses del siglo XVIII representan el materialismo clásico que Marx criticara por considerarlo abstracto y mecanicista, reduciendo la materia a las leyes mecánicas. Es decir, el mecanismo estricto parecía superado por la ciencia del siglo XIX, con la química, la biología y la teoría de la evolución. También señalaría que el materialismo clásico carece de un carácter dialéctico e histórico. Pero el aspecto diferencial más importante es el que se considera en la realidad únicamente como objeto de contemplación, en tanto el pensar es posterior al ser, y las ideas son puro reflejo de la realidad, de modo tal que el hombre es un ser pasivo y contemplativo. Así tenemos que contra el idealismo afirma la independencia de la naturaleza exterior respecto al pensamiento. Contra el materialismo mecanicista y Feuerbach afirma que no es posible separar la naturaleza respecto del hombre. El hombre no es contemplativo, sino activo. Transforma la naturaleza, y la naturaleza real es transformada por el hombre, de manera que se introduce en el devenir histórico. El materialismo histórico de Marx, esto es interesante, esto es importante, esto viene en la actividad, supone la negación de la autonomía de las ideas respecto de las condiciones de la estética humana, y también el carácter dialéctico e histórico de esa base material. Engels lo define de la siguiente manera: la concepción de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, es decir, en lo consiguiente, división de la sociedad en distintas clases y en las luchas de estas clases entre Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Engels, en efecto, considera que Marx es el creador de este materialismo y junto a la teoría de la plusvalía conforma su mayor hallazgo científico. En rigor, no se trata de una teoría filosófica, sino sociológica. Es decir, la estructura económica constituye la base real de la sociedad. Para explicar esta cuestión sociológica, pues se puede de alguna manera pensar en la superestructura, es decir, las formas de conciencia ideológicas, y una transformación posterior en la estructura económica, es decir, la base real y material. Conforme a las formas de conciencia ideológica tenemos que las relaciones de producción son las fuerzas productivas, es decir, en una fase de equilibrio, mientras que en la transformación posterior hay una contradicción en el desarrollo de
la reproducción o la relación de producción que produce un desajuste de la misma, es decir, fase de revolución social. Tal estructura está constituida por las bases de producción, que son las relaciones que se establecen entre los hombres de acuerdo con su situación respecto a las fuerzas de producción. Jurídicamente se expresan a través de las relaciones de propiedad. Dentro de un sistema capitalista, la burguesía es la propietaria de los medios de producción y el trabajador solo posee la fuerza de trabajo, como sucede actualmente. Relaciones que son diferentes en un régimen de esclavitud o servidumbre. Esto, si se dan cuenta, está sucediendo en pleno siglo XXI. Las fuerzas productivas están dadas por el trabajo y los medios de producción. Es decir, las fuerzas productivas se mueven dentro del marco formado por las relaciones de producción. La estructura económica determinada o condicionada, una superestructura constituida por las formas de conciencia o formas ideológicas, que no son sino el conjunto de representaciones, ideas, mitos, símbolos y valores de la sociedad en un momento en particular. El conflicto aparece en función del desarrollo normal de las fuerzas productivas, las cuales ya no encuentran un contexto adecuado, sino solo un problema en la relación de producción. De ese modo aparece la fase de revolución social, que transformará la superestructura ideológica. Marx postula que el desarrollo del sistema capitalista de producción conduce inevitablemente a la superación de la sociedad burguesa y de la propiedad humana. Ahora bien, no es la razón lo que conduce la historia, como puntualiza Hegel, sino que es conducida principalmente, aunque no exclusivamente, por las fuerzas de producción, es decir, especialmente el trabajo humano. En síntesis, el hombre es el principal actor de la historia que solo puede avanzar a través de las contradicciones y luchas. Y en esa lucha, las formas de conciencia, es decir, la conciencia de clase, tienen un papel significativo, aunque no excluyente ni prioritario. Es muy importante entonces esta situación que se mencionó desde la posmodernidad. Es muy importante que realices las actividades que se te piden. Entonces les voy a encargar esas actividades.